Como siempre, es de mucha bendición podernos saludar. Qué rico vernos por estos medios que ya después de todos estos meses de pandemia nos hemos acostumbrado. Pero gracias al Señor que lo podemos hacer y alrededor de algo que es tan grande y tan poderoso como es la palabra de nuestro Señor. Así que hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con este tiempo. Ya sabemos que el Señor Jesucristo no nació en un diciembre y que todo esto es convencional, pero los ambientes se dan para que nosotros podamos hablar de el Señor Jesucristo y el nacimiento de ese Señor Jesucristo, ese Mesías, que en aquella época, hace más de 2000 años, estaban esperando. Para nosotros hoy es una realidad y va más allá del nacimiento. Así que hoy vamos a hablar de la persona más importante de la Navidad. Tiene 5 nombres. Es costumbre colocar nombres compuestos a los hijos. Y pues la verdad es que con uno solo bastaría. Pero a veces 2 o a veces hasta 3. Y estuve buscando los nombres más largos. Encontré uno que tiene 26 nombres para una sola persona. Pero el que más conocemos y quizá en el colegio nos enfatizaban era el nombre de Simón Bolívar. Y el nombre completo de Simón Bolívar es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacio Blanco. Largo, pero ese era el nombre que estaba inscrito en los registros de aquel entonces. Hoy les voy a hablar de la persona más importante de la Navidad, que es Jesucristo. Y aunque no era un registro oficial de el nombre propio del Señor Jesucristo, pero la palabra del Señor en Isaías capítulo 9 nos da 5 nombres de el Mesías. Isaías está profetizando que vendría Jesucristo, que vendría el Mesías, y él profetiza 5 nombres. Dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahí están los 5 nombres. Número 1, Admirable. Número 2, Consejero. Número 3, Dios fuerte. Número 4, Padre eterno. Número 5, Príncipe de paz. Así que vamos a orar y vamos a hablar de esos 5 nombres que definitivamente nos dejan ver de esa identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y que Él es con un nombre muy singular, muy especial, porque cada nombre es algo que está dentro del propósito de Él haber nacido para salvar, para redimir a la humanidad. Así que oremos al Señor y hablamos de estos 5 nombres. Señor, muchas gracias porque nos permites este tiempo. Y nos lo permites, Señor, para, como siempre, invocar ese nombre que es sobre todo nombre. Aquí en la tierra podemos colocarnos diferentes nombres. Aquí en la tierra podemos tener diferentes intereses al colocar el nombre. Pero cuando es el nombre de Jesucristo, el que tiene un plan eterno, entonces estos nombres son muy especiales, que podríamos llamarlos, son atributos también. Y por eso vamos a decir que en esta Navidad vamos a recordar estos 5 nombres de aquel que nació hace más de 2000 años, que nació muy humilde en un pesebre, pero que luego vivió para darnos ejemplo de vida, pero luego murió, fue a la cruz, pero también resucitó y hoy vive para siempre y es
el que da significado y responde a todas las luchas y dificultades del ser humano cuando precisamente se le abre el corazón. Por eso, muchas gracias. Amén y amén. Pues bueno, de estos 5 nombres, yo creo que se empieza por uno, luego tiene desarrollo progresivo y al final el quinto es como el clímax. Es como el propósito grande de la Navidad sin que ninguno de los otros pierda para nada importancia. Son igual de importantes, pero el clímax llega a que sea el príncipe de paz. Analicemos estos nombres. En primer lugar, admirable. Es admirable tanto al creyente como al no creyente. Las personas que leen, investigan acerca de Jesús, siempre se van a encontrar con una persona singular, diferente a todas las demás. La primera reacción al conocerle, yo creo que es esa. Es una persona admirable. O como hay otras versiones de nuestras Biblias, dice es maravilloso. Y precisamente ese maravilloso fue el que tomó Handel en su inolvidable composición del Mesías. Y no nos sorprende que alguien tan inteligente como Albert Einstein, un judío pero no cristiano, se expresa en estos términos acerca de Jesús. La figura radiante de Jesús ha producido en mí una impresión fascinadora. En realidad solo hay un lugar en el mundo sin oscuridad, la persona de Jesús. Es admirable porque quien se encuentra con él en la historia va a ver una persona muy especial. Es admirable por su vida. Vivió constantemente para hacer el bien. Ese fue el modus operandi de nuestro Señor Jesucristo. Dice allá en Hebreos 10:38, como Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Y ese Jesús que nació hace más de 2000 años para hacer el bien, hoy está con nosotros. Y aunque hemos tenido tiempos de pandemia, seguiremos teniendo algunas consecuencias. Pero ese Jesús que hace el bien, que en su vida nos demostró que se puede hacer el bien, sigue estando para hacer respuesta y solución a cada una de las luchas y las dificultades del ser humano. Es admirable o maravilloso por su carácter, su bondad, su capacidad para amar, su sensibilidad, su humildad, su dominio propio, su mansedumbre adornaron toda su vida y realmente fue una persona con un carácter íntegro para ayudar y para darse por la humanidad. La gente tenía diferentes reacciones cuando se encontraba ante Jesús. La gente que estaba allí consolando a Marta y a María porque Lázaro se había muerto y llega Jesús y llora. Después de que él llora, toda la gente exclama allá en Juan 11:36, mirad cómo le amaba. Un hombre incondicional para amar. Pilato, incapaz de encontrar una sola mancha en la vida de Jesús, exclamó allá en Juan 19:4, yo ningún delito hallo en él. También es admirable por sus enseñanzas. Creo que mucha gente se fascina con todas las enseñanzas. Para muchos es un gran maestro, un gran profeta, un hombre que dejó grandes principios. Y entonces por eso Marcos capítulo 1 versículo 22 dice, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ese es el Señor Jesús. Y si fue el gran maestro en aquella época,
también es hoy para los que estudiamos, para los que tomamos sus enseñanzas, sus principios y los aplicamos a nuestra vida. Es admirable en todos los hechos de su vida. Fueron hechos singulares. Mencionar varios no tendríamos el tiempo. Pero por ejemplo, recién nacido, pero se produce un escape milagroso a Egipto porque el rey Herodes lo quería matar. Un milagro especial. Cuando fue a la cruz, pues ese hecho contradictorio de que siendo una persona que había vivido de una forma santa e íntegra, estaba colgado al lado de un malhechor. El testimonio del centurión junto a la cruz, cuando estaban crucificándolo, allá en Lucas 23:47, dice, verdaderamente este era hombre justo. Así que todos los relatos son admirables. Luego su resurrección, sus apariciones posteriores y su ascensión al cielo lo hace admirable. En segundo lugar, el segundo nombre es consejero. Este es consecuencia del anterior. Si Jesús tenía un carácter sensible y empático, capaz de escuchar con amor profundo por las personas y una sabiduría fuera de lo común, estos son los requisitos idóneos para ser un buen consejero. Así que el que nació hace 2000 años es consejero y seguirá siendo consejero siempre. Consejero en sus conversaciones con diferentes hombres y mujeres de la Biblia. No es sino leer esa historia de Nicodemo o de la mujer samaritana o de la pecadora en casa de Simón. Y siempre el Señor Jesús fue el que trajo respuesta a sus vidas, el que restauró sus vidas, el que llenó sus vacíos. Y entonces estas personas conocieron que era un excelente consejero. Es consejero también para esta época. Es una época de pandemia, una época de incertidumbre en muchas cosas. Pero la palabra del Señor nos dice de Él que todo el tiempo Él será la luz del mundo y si le seguimos no andaremos en tinieblas. Ahí en Isaías mismo, capítulo 11, versículo 2, nos dice toda esta parte que nos ayuda a mirar más sobre el ser consejero. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él, estaba hablando del Señor Jesucristo, también a nivel profético, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Así que Él es admirable, pero también es consejero. Y esto nos lleva a su tercer nombre, Dios fuerte. Algunas personas se quedan solamente con los dos primeros nombres. Es un personaje, es admirable y además pues es consejero, pero va más allá. El Mesías, nuestro Señor Jesucristo, fuera de ser admirable y consejero, era Dios mismo. Y por eso nos dice Dios fuerte. Ese nombre es muy especial porque se le da al Padre, pero lo toman aquí para el Hijo, para el Señor Jesucristo. Y entonces, pues pasamos a ver que es un atributo de nuestro Señor Jesucristo. Dios fuerte, fuerte por la manifestación de su poder. En toda la historia bíblica podemos ver que Él fue un Dios fuerte, porque Él sanó a los enfermos, acalló la tempestad, dio vida a los muertos, dominó las fuerzas diabólicas. Eso es poder y eso es ser Dios fuerte. Dios fuerte para levantarse de la tumba y dejar el sepulcro vacío. Ese Señor, ninguna otra religión del mundo, ninguna otra definitivamente tiene a alguien que haya muerto, que haya resucitado
como lo tenemos nosotros en la vida cristiana. Dios fuerte porque venció los poderes más grandes que existían a nivel negativo, como es la muerte, el pecado y el diablo. Dios fuerte porque es el Señor y porque tendrá señorío por la eternidad. Porque por eso Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La Navidad no es tanto recordar simplemente el nacimiento de Jesús, sino tenemos que tener presente que nació el Dios fuerte, que es el Señor de la historia, que debe ser el Señor de nuestra vida y que un día seguirá reinando sobre todas las cosas por la eternidad. Y luego llegamos al cuarto nombre, Padre Eterno. El solamente decir Dios fuerte, quizá algunos empiezan a decir, claro, es un Dios fuerte, es el creador, hizo cosas portentosas, pero como que Él no puede ocuparse de mis problemas, de mis luchas, de las adversidades que tenemos en estos tiempos, de las familias que han experimentado diferentes situaciones en estos tiempos de pandemia, a nivel económico, a nivel precisamente familiar, a nivel emocional. Todo esto trajo situaciones diferentes. Pero damos gracias al Señor que Él es Dios fuerte, pero también es Padre eterno. Padre eterno, porque Él quiere tener una relación personal con el ser humano. Él quiere amar a cada persona. Él quiere expresar su amor paternal para cada uno de los seres humanos. Y podríamos también colocar muchos ejemplos, pero su amor paternal, su amor como Padre eterno, pues lo podemos ver allá en Juan capítulo 10, cuando habla sobre que Él es el buen pastor. Y en Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Ese es el amor de el Padre eterno. Pero ya en el versículo 28 o 27 del mismo Evangelio de Juan capítulo 10 dice, las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué bueno experimentar el amor paternal de nuestro Señor Jesucristo. Es eterno porque definitivamente es Padre eterno, porque Él es el que hace posible la conversión, el nuevo nacimiento. Dios es poderoso como Dios eterno, como creador, como el que controla todas las cosas que existen, pero es Padre eterno, para que el ser humano abra el corazón, y cuando abre el corazón, entonces pasa a ser una nueva criatura. Gracias a ese Señor Jesucristo que nació hace 2000 años y que es Padre eterno para cada uno de los que está dispuesto a abrir el corazón. Y terminamos con el número 5, con el nombre número 5, Príncipe de Paz. Es el clímax, es admirable, es consejero, es Dios eterno, es Padre, pero también es Príncipe de Paz. Y creo que esto es algo muy especial. Estamos en épocas de guerras, de violencia, de situaciones complicadas. Y uno diría, ¿dónde está el Príncipe de Paz? Pues el Príncipe de Paz quiere reinar en cada corazón que se lo permita. Y ahí empieza a hacerse posible esa paz. Y por eso el Príncipe de Paz es porque Él produce verdadero gozo a las personas que le aceptamos como Príncipe de Paz. En Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11 dice,
Pero el ángel le dijo, no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Mire, había mucho temor, pero el mensaje era, no teman, porque les traigo una buena noticia que les traerá mucha alegría. Y era que vendría a nacer nuestro Señor Jesucristo. Es príncipe de paz en 3 niveles. Primero, paz con Dios. Segundo, paz entre los hombres. Tercero, paz interior, paz consigo mismo. Es importante entender que cuando Él llega al corazón del ser humano, ahí empieza a hacerse posible la paz. Es el único que puede proporcionar una verdadera paz. En estos días la gente recurre y los que están acostumbrados a final de año a agüeros, a amuletos, y otros van a donde el vidente y van donde el brujo y van donde el espiritista, y mucha gente hace muchas cosas, dizque para que les traiga buena suerte y les traiga buena paz para el siguiente año. Pero la verdad es que todo eso es vanidad, todo eso no está de acuerdo al plan del Señor, porque el Señor mismo es el único que es príncipe de paz. Y la verdadera paz se experimenta cuando hay una relación muy, pero muy personal con Él. Paz con Dios, paz entre los hombres y paz interior con uno mismo. Él prometió nuestra paz. Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que en su corazón se turbe y tenga miedo. La paz. Y nosotros como seguidores del que nació hace más de 2000 años, somos pacificadores porque Él está con nosotros y en nosotros. Así que tenemos ese privilegio y esa responsabilidad que lo que nosotros experimentamos, el gozo y la alegría y la verdadera paz que llega, aunque las adversidades sean complicadas, Él prometió paz, no esa paz general. Siempre habrán guerras y seguirán habiendo. Siempre habrá violencia y seguirá habiendo violencia. Pero la paz se manifiesta en medio de la guerra y en medio de la violencia en aquellas personas que tienen un encuentro personal con ese nombre que es sobre todo nombre. Y que hoy hemos hablado de sus 5 nombres o sus 5 atributos. Así que Navidad no es solo regalos, no es solo fiesta, no es solo comida, no es solo vacaciones, no es solo compartir en familia, va más allá. Que podamos recordar que nació la persona más importante del universo para traer el regalo más importante al ser humano, que es la salvación de sus pecados. El que nació hace más de 2000 años de la Virgen María sigue siendo el que está dispuesto a bendecirnos en medio de todas las circunstancias difíciles. Así que lo que yo puedo decirle en esta hora es, pues no dejemos que todo el corre-corre navideño, todas las cosas que a veces hemos creado a nivel social y a nivel económico vaya a opacar el verdadero sentido de recordar y de encontrarnos con el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Oremos. Señor, muchas gracias porque permites que nosotros sigamos abriendo nuestro corazón, abriendo nuestras vidas para entregar lo que somos. Y aquí estamos, Señor. Es verdad, en medio de situaciones familiares que siempre estamos expuestos a tener esas luchas. Pero también, Señor,
en medio de esas situaciones de dificultad que ha traído esta época de pandemia, pero que nosotros como iglesia nos seguimos levantando para ser una iglesia victoriosa aún en medio de las circunstancias grandes que pueden haber y de una forma negativa en este mundo. Pero Señor, muchas gracias porque siempre estarás con nosotros. Te admiramos, Señor. Gracias porque eres a quien podemos acudir cuando necesitamos un consejo. Gracias porque es Dios fuerte y podemos experimentar milagros y su grandeza. Gracias porque es Padre eterno, podemos experimentar su amor y entregar nuestras vidas a Él. Y gracias porque cuando todo eso sucede en nuestras vidas, entonces eres para nosotros el príncipe de paz, el que da sentido, el que da significado a nuestras vidas. Gracias, pero gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno es hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque no va a nacer en un pesebre en este año. Él hace más de 2000 años nació, pero Él hoy tenemos que considerarlo como el grande, el fuerte, el todopoderoso para nuestras vidas. Y que disfrutemos de todo lo que hoy tenemos para ustedes con este culto especial de Navidad. Bendiciones, bendiciones.